Cera, aquella noche no pudimos fumar. Todos los quinques de Lima estaban cerrados. Mi amigo, que conducíame por entre los taciturnos dédalos de la conocida mansión amarilla de la calle Hoyos, donde se dan numerosos fumaderos, despidióse por fin de mí y, a porcelanadas alma y pituitarias, asaltó el primer eléctrico urbano y esfumóse entre la madrugada. Todavía me sentía un tanto ebrio de los últimos alcoholes. Oh, mi bohemia de entonces, broncería esquinada, siempre de balances impares, enconchada de seco para Ares. El círculo de mi cara libertad de hombre a dos aceras, de realidad hasta por tres sienes de imposible. Pero perdonadme estos desahogos que tienen a un bélico olor a perdigones fundidos en arrugas. Digo que sentíame todavía ebrio cuando vine ya solo, caminando sin rumbo por los barrios asiáticos de la ciudad, mucho a mucho aclarábase mi espíritu. Luego hice la cuenta de lo que me sucedía. Una inquietud posó en mi izquierdo pezón, Berbiki hecho de una hebra de la cabellera negra y brillante de mi novia perdida para siempre. La inquietud picó, revoloteó, se prolongó hacia adentro y traspasóme en todas las direcciones. Entonces no habría podido dormir. Imposible. Sufría el redolor de mi felicidad trunca, cuyos destellos, trabajados ahora en férrea tristeza irremediable, asomaban larvados en los más hondos paréntesis de mi alma, como a decirme con misteriosa ironía que mañana, que sí, que como no, que otra vez, qué bueno. Quise entonces fumar. Necesitaba yo alivio para mi crisis nerviosa. Encamíneme al guinque de Chale, que estaba cerca. Con la cautela del caso llegué a la puerta. Paré el oído. Nada. Después de breve espera dispúseme a retirarme de allí, cuando oí que alguien saltaba de la tarima y caminaba descalzo, y precipitadamente dentro de la habitación traté de guaitar a fin de saber si había allí algún camarada. Por la cerradura de la puerta alcancé a distinguir que Chales a la luz y sentábase con gran desplazamiento de mal humor, delante de la lamparita de aceite, cuyo verdor polágeno saldóse en mustio semitono a la lámina facial del chino, soflamada de visible incundia. Nadie más estaba allí, dado el aspecto de inexpugnable de Chale, y según el cual parecía acabar de despertar de alguna mala pesadilla, quizás consideré importuna mi presencia, y resolví marcharme, cuando el asiático abrió una de las cajones de la mesa, y capitaneado de alguna voz de mando interior e inexorable, que desboinóle el cuerpo entero en resuelto avance, extrajo de un lacónico estuche de pulimentado cedro unos cuerpos blancos de las uñas lancinantes y asquerosas. Los puso en el borde de la mesa. Eran dos trozos de mármol. La curiosidad tentóme. ¿Dos trozos de mármol eran? ¿Eran de mármol? No sé por qué desde el primer momento esas piezas, sin haberlas tocado ni visto, claramente y de cerca, vinieron a través del espacio, a barajarse entre las yemas de mis dedos, produciéndome la más segura y cierta sensación de mármol. El chino las volvió a coger, angulando en el aire miradas por demás febriles y de angustioso devaneo, para que ellas no descorrieran ante mis ciertas presunciones sobre la causa de vigilia. Las cogió y examinólas detenientemente a la luz, y dos pedazos de mármol. Luego, sin abandonarlos, acodado en la mesa, desahogó entre dientes algún monosílabo canalla que alcanzó apenas a ensartarse en el ojo tajado, donde el alma del chino lagrimió de ambición mezclada de impotencia. A la otra vez, el mismo cajón y aupado acaso por un viejo tesón que revivía por centésima vez, toma de allí numerosos aceros y con ellos empieza a labrar sus mármoles de cábala. Ciertas presunciones, dije antes, saltaron ante mí. En efecto, conocía yo desde 2 años atrás a Chale. El mongol era jugador, y jugador de fama en Lima, perdedor de millares, ganador de tesoros al decir de las gentes.
¿Qué podía significar pues entonces esa vela tormentosa, ese episodio furibundo de artífice nocturno y esos dos fragmentos de piedra? Y luego, ¿por qué dos y no uno, tres o más? Eureka, dos dados en gestación. El chino labraba desde el vértice mismo de la noche. Su faz, entre tanto, también labraba una infinita sucesión de líneas. Momentos hubo que Chale exaltábase y quería romper aquellos cuerpezuelos que irían a correr sobre el tapete, persiguiéndose entre sí, a las ganadas del azar y la suerte, con el ruido de dos cerrados puños de una misma persona, que se diesen duro el uno al otro hasta hacer chispas. Por mi parte, habíame interesado tanto esta escena, que no pensé ni por mucho en abandonarla. Parecía tratarse de una vieja empresa de paciente y heroico desarrollo, y yo aguzaba la mente, indagando por lo que perseguiría este enfermo de destino. Purilar un par de dados y bien. Tanto se afirma sobre maniobras digitales y secretas desviaciones o enmiendas a la voluntad en el gubileteo del juego que, sin duda, díjime al cabo algo de esto se propone mi hombre. Esto por lo que tocaba al fin, pero lo que más me intrigaba, como se comprenderá, era él. Arte de los medios, en cuya disposición parecía empeñarse a echarle sazón. Esto es la corrección al que debía que prevalecerse entre la clase de dados y las posibilidades dinámicas y manos, porque si no fuese necesaria, esta ocurría bilateralmente de elementos, para que este chino hacia por sí mismo de los lados, pues cualquier material rodante se utilizaría para el uso, para el caso de, pero no. Es inundable que los dados deben estar hechos en cierta manera, bajo este peso, con aquel aristaje hexagonados sobre tal o cualquier impalpable declive para ser despedidos por las yemas de los dedos, y luego está pulidos por esta otra depresión o casi inmaterial apareza de esta marca y los puntos entre el ángulo polérico y el hexagerno en blanco de una de las cuatro caras correspondientes. Ahí pues, y la suscitar aptitud de la material alórica para hacer posible su diferencia y dolicia a las vibraciones humanas. En este punto, siempre improvisadas y triunfadoras, y por eso la mano las piensa y la calcula, y aún así en lo más oscuro y ciego de estos avatares. Y sí, y si no, y si no habría para observar el asiático en su procelosa jornada creadora, cincel en mano, picando, rayando, partiendo, desmoronando, hurgando las condiciones de la armonía y el destraje entre las iniciativas proporcionales del dado y las propias ignoradas potencias de su voluntad cambiante. A veces, detenidamente su labor por un punto contemplaba el mármol y sostenía su rostro vicioso, maleando por el lumbre de la lámpara, y luego con aire tranquilo y amplio, golpeaba y cambiaba el acero hacia todo el juguete, monstruoso, enseñándolo confortaba planos, tenaz, paciente y cabildaba. Pocas semanas después, en aquella noche, quienes hubo la mur- quienes hubo murmuraban entre atorrantes y demás circulados de la cuerda, cosas estupefacientes e increíbles sobre grandes acontecimientos. Recientemente ha habido, esta mañana, las leyendas fabulosas crean una tarde del último invierno, en la puerta del Palace Concert. Refería a un exótico personaje de las discotecas chorreantes. Un grupo de mozos, quienes se oían por todas las orejas, chale, para poder ganar estos 10.000 millones de soles, no ha jugado limpio. Y yo no sé cómo, pero el chino
se masajea una misteriosa, inconsolable prestigiación sobre el tapete. Esto no se puede negar. Fíjense ustedes, recalcó aquel hombre con gravedad siniestra, pero con dados con los que juega este chino jamás aparecen en las manos del otro jugador, porque no se achale. Hablo sobre los datos inequívocos, la propia observación. De estos tienen, pues, algo, en fin, yo no sé. Una noche lanzóme en la inquietud, el antro no deje su jugaba chale. Era una casa de juego para poder los más divertidos duelos del tapete. Había mucha gente en torno de la mesa. Las, las cabeltres, las cabestrenada, atención hacia todo, hacia el paño ganglionado de montones de billetes. Díjome de esa era noche era una gran borrasca, abriéndose paso algunos conocidos entusiastas, entusiastas que encabalan a la posta. Allí estaba Chale, desde la cabecera de la mano, persuasión de la sesión, en su impasible y atorturante catadura, todopoderosa, dos correas verticales por cuello y desde los parientales de chatos a lo largo del pelataje, hasta las barras bilaterales de las clavículas, boca forjada de la mala de dos jóvenes tensos, la codicia, que no se entrevistaban, que no se entrevistaban, no. Esa parte corta y continúa, entrevistaban, en que no se entrevistaban jamás, la sonrisa por medio al esmante hacia el hueso, camisa irónica hacia los codos, el latido de la vida saltapante en el pulso al otro buscando las puertas de las manos para escapar de un cuerpo tan miserable, livor nauseante sobre los pómulos de la casa. Podría decirse que allí se había perdido la facultad que había señas adverbios casi inarticulados. Interjecciones arrastradas. Oh, cuánto quema a veces el resuello branquial de lo que anda muerto, y sin embargo vivo en cada uno de nosotros. Propúseme observar con toda la sutileza y profundidad de que era capaz las más mínimas ondas psicológicas y mecánicas del chino. Rayaba la 1 de la madrugada. Alguien apostó 5000 soles a la suerte. El aire chasqueó como agua caliente estocada por la primera burbuja de la ebullición. Y si quisiera yo ahora precisar cómo eran las caras circunstantes en aquellos segundos de prueba, diría que todas ellas rebasáronse a sí mismas y fueron a ser refregadas y estrujadas con el par de dados entre las propias manos ásperas y fatales de Chale, encendiéndose y afilándose allí, hasta surgir querer arrancar una novena arista milagrosa a cada dado. Como ansiada sonrisa del destino, Chale deshízose violentamente de los dados como de un par de brasas que chisporroteasen, y surgió una hienada formidable grosería que trascendió en la sala a carne muerta. Palpéme en mi propio cuerpo como buscándome y me di cuenta que allí estaba yo, temblando de asombro. ¿Qué había sentido el chino? ¿Por qué arrojó los dados así, como si le hubiesen quemado o cortado las manos? El ánimo de aquellos jugadores, todos, como es natural, en contra suya siempre había ante tan crestada apuesta, así llegándole a herir de tal manera. Mientras los dados estuvieron abandonados sobre el paño de esmeralda, vinieron a mi memoria los 2 trozos de mármol que vi troquelar a Chale en ya lejana noche. Estos dados que ahora veía provenían, por cierto, de las nacientes joyas de entonces, pues aquí que ellos eran de un mármol abicante,
y traslúcido en los bordes y de brillo firme casi metálico en los fondos, bellos cubos de Dios. El chino, luego de corta vacilación, recogió otra vez los dados y siguió su juego, no sin algún temblor convaleciente en las sienes que quizás solo yo percibí con harto trabajo. Tiró una vez, barajó, volvió a tirar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. La novena pintó quina y cena. Todos parecieron descolgarse de una picota y resucitar. Todos humanizáronse de nuevo. Por allí se pidió un cigarrillo, tosieron. Chale pagó 2.500 soles. Yo lancé un suspiro, luego tragué saliva, hacía calor. Formuláronse nuevas apuestas y continuó la trágica disputa de la suerte con la suerte. Noté que la pérdida que acababa de tener Chale no le había inmutado absolutamente circunstancia que venía a echar aún mayor sombra de misterio sobre el motivo de su inusitado rapto de ira interior que, por lo visto, no podía atribuirse a claro alguno producido en los millares de su banca. De alguna manera, de veras, aquel fogonazo nervioso por incausado, al parecer socavaba mi espíritu con crecientes cavilaciones sobre posibles inteligencias del chino con corrientes o potencias que danse más allá de los hechos y de la realidad perceptible. ¿Hasta dónde, en efecto, podría Chale parcializar al destino de su favor por medio de una técnica sabia e infalible en el manejo de los dados? El primer juego que siguió al de los 5.000 soles fue de nuevo esta misma cantidad, apuntada esta vez al azar. Varios acompañaron con menores apuestas de las 500 libras y el ambiente de combate fuele ahora aún más enteramente hostil al banquero. Los dados asaltaron de la diestra del asiático, juntos, al mismo tiempo, dotados de un impulso igual, con un instrumento de medida que pudiese registrar en cifras inolvidables de las humanas ecuaciones gestadoras de acción más infinitesimales, habríase constatado la simultaneidad absolutamente matemática que con ambos mármoles fueron despedidos al espacio. Y juraría que al austucular la relación de avance de desarrollábase entre esos dos dados al iniciar su vuelo, lo que hay es más permanente, de más vivo, de más fuerte, de más inmune y eterno de mi ser. Fundidas todas las potencias de la dimensión física, se dio contra sí mismo y así pude sentir entonces la verdad del espíritu, la partida material de esos dos vuelos a un mismo tiempo unánimes. Chale había arrojado los dados, constriñendo toda su escultura hacia una desviación anatómica tan rara y singular, que ello turbó aún más mi ya sugestionada sensibilidad. Diríase que en ese momento había el jugador estilizado toda su animalidad, subordinándola a un pensamiento y un deseo únicos a la sazón de su juego. En efecto, ¿cómo poder describir semejante movimiento de sus huesosos flancos arrimándose uno contra otro por sobre la gritería misma de un silencio de pie suspenso entre los dos guijarros de la marcha, semejante ritmo de los omóplatos, transfigurándose, empollándose en truncas a las que de pronto crecían y salían fuera ante la ceguedad de todos los jugadores que nada de esto percibían
y que me dejaban. Ay, solo ante aquel espectáculo que me castigaba y todo el corazón y aquella influencia del hombro derecho, quieta, esperando a que la frente del chino acabase de ganar todo el arco que la institución y el cálculo mental de fuerzas, distancias, obstáculos, elementos, aceleratrices y hasta del máximo de intervención de una segunda potestad humana. Tendía templada, templaba ajustaban desde el punto más alto de la evidente voluntad del hombre hasta los cercos lindantes, a la omnipotencia divina y esa muñeca pálida, alambreada, neurótica, como de hechicería, casi difanizada por la luz que parecían portar y transmitir en vértigo a los dados que le esperaban en la cuenca de la mano saltando hidro, hidrogénicos, palpitantes, cálidos, blandos, sumisos, transfusiados, tal vez en dos trozos de cera que solo detendríamos en el punto del extendido paño, secretamente requerido plasmado por los lados que plugó al jugador la presencia entera de Chale y toda la atmósfera y extraordinaria e ineludible soberanía que desarrolló en la sala en tal instante habíanme envuelto también a mí, con, como átomo en medio del fuego solar de mediodía. Los dados volaron mejor, corrieron tropezándose entre sí, pateando, saltando isócronos a veces, en el rejillo punzante de dos tambores que batieron el redoble de piedra. La marcha de los que no podían volver atrás, aun a pesar de Dios mismo, ante las pobres miradas de aquella estancia, solemne y recogida más que iglesia, a la hora de alzar la hostia consagrada. Vibrante, graciosa línea trazaba cada dado al rodar. Una de esas líneas empezó a engrosar, fue desemblándose en manchas de una más blanca que otras. Pintó sucesivamente dos puntos negros, luego 5, 4, 2, 3, y plantándose por fin marcando quina. El otro mármol, o los costados y el espaldar, el hombro y el frontal del jugador. El otro mármol, o la partida simultánea de los dados. El otro avanzó 3 dados más que el anterior, y por parecido proceso de evolución hacia la meta insospechada, fue presentar también 5 puntos de carbón sobre el tapete. Suerte. El chino, con la sinceridad a quien lee la engibna, cuyos términos le fuesen desde mucho antes familiares, hizo ingresar a su banca los 5.000 soles de la apuesta. Alguien dijo a media voz: es una barbaridad. Siempre las más altas paradas son para Chale. No se puede con él. El chino repitió: para mí no hay duda. Tiene completo dominio sobre los dados, que él mismo labrará y acaso todavía más. Es dueño y el señor de los más indescifrables designios del destino, que le obedecen ciegamente. Los poderosos jugadores parecieron encolizarse y refunfuñar contra Chale a raíz de la última jugada. La sala entera sacudióse de espasmos de despecho, y quizás la protesta amordazada de esa masa de seres, los que sí golpeaba la invencible sombra del destino encarnada en la fascinante figura de Chale, estuvo a punto de traslucirse un zarpazo de sangre. Un solo gran infortunio puede más que millares de pequeños triunfos dispersos
y los atrae a ata a sus guaracanadas extrañas, hasta entrarles por fin un aceite, en su aceite, in- incandescentes, incandescentes y funerario. Todo, todos esos hombres debieron sentirse heridos por la última victoria de China, y llegado el caso, todos le habrían arrancado la vida a la más ganada. Hasta yo mismo me ajuñé el remordimiento de recordarlo. Hasta yo mismo odié furiosamente a Chale en ese instante. Siguió una apuesta de 10.000 soles al azar. Todos temblando, temblamos de expectación, de miedo y de la misericordia infinita, como si fuese a presenciar un heroísmo. La tragedia revolcóse cosquilleamente a lo largo del epidermis. Las pupillas relincharon casi y virtieron lloro puro. Los rostros alisaron cárdenas y certidumbres. Chale lanzó sus dados y de ese solo cordelazo apuntaron 2 semas en el paño. Sentí que alguien se habría pasado a mi lado y apartaba para adelantarse a la mesa, precisándome casi, acogo- acogotándome en forma brutal, arrolladora, como así fuese irresistible y falta impulsara el intruso para tal conducta. Quienes estuvieron a mi lado sufrieron idéntico vejamen del desconocido. Y he aquí en el chino, en vez de recoger el dinero ganado, hizo de él un desusado olvido, para como motivo de resorte, volver inmediatamente la cara hacia el nuevo concurrente. Chales se desmudó, parece que ambos chocaron sus miradas a modo de 2 picos que se prueban en el aire. Chocaron sus miradas a modo de 2 picos que se prueban en el aire. El recién llegado era un hombre alto y de anchura proporcionada y hasta armoniosa, aire y esto, gran cráneo sobre la herradura fornida de un maxilar inferior que reposaba recogido y armado de excesiva dentadura para mascar cabezas y troncos enteros. El declive de los carrillos hinchabase de arriba abajo, ojos mínimos muy metidos, como si reculasen para luego acometer en insospechada embestida. Las niñas sin color, produciendo la impresión de 2 cuencas vacías, tostado cutis, cabello bravo, nariz corva y sahareña, frente tempestuosa, tipo de pelea y aventura, sorpresivo, preñado de sugerencias embrujadas, como boas. Hombre inquietante, mortificante a pesar de su alguna belleza, céntrico, su raza no acosaba ninguno. Aquella humanidad peregrina, quizá carecía de patria étnica, tenía innegable traza mundana y hasta de clubman intachable. Con su correcto vestir y su distinción y el desenfado inquerido de sus ademanes. Apenas este personaje tomó una posición junto al tapete, todo el gas envenenado de ebriedad y codicia que respirábamos en la sala
inclusive el de la última jugada de 10.000 soles, la mayor de las noches. Despejóse y desapareció súbitamente. ¿Qué ocultó oxígeno? No. ¿Qué oculto oxígeno traía? Pues aquel hombre, de haberse podido ver el aire entonces, lo habremos hallado azul, serena y apaciblemente azul. De golpe recobre mi normalidad y la luz de mi conciencia. Entre un álido fresco de renovación sanguínea y de desahogo, sentí que me liberaba de algo. Hubo un dulce remanso en la expresión de todos los semblantes. El señorío de Chale y todas sus posturas de sortilegio se acabaron. En cambio, una cosa allí nacía, una cosa en forma de sensación de curiosidad, primero, luego de extrañeza y de espinosa inquietud. Y esa inquietud partía de la presentación del nuevo parroquiano. Sí, pues él, yo lo hubiera firmado con mi cuello. Traía algún propósito apabullante, algún designio misterioso. El asiático estaba demudado. Desde que éste advirtió a tal desconocido, no volvió a mirarle cara a cara, por nada. Aseguraría que le tomó miedo y que en él, más que en ningún otro de los presentes, el afecto repulsivo y aborrecible que despertaba ese hombre fue mucho mayor para ser disimulado. Chale, le odiaba, le temía. Esa es la palabra, le tenía miedo. Además, nadie había visto jamás a tal caballero en aquella casa de juego. Chale, ni siquiera le conocía, detonaba, pues también por esto su presencia. El club de súbito empezó a respirar con trabajo como si se asfixiara. Jadeaba mirando fijamente al cabizbajo chino que parecía triturado por aquella mirada. Mutilado, reducido a pobres carbones toda su personalidad moral, toda su confianza en sí mismo de antes, toda su beligerancia triunfadora, siempre helado, Chale, cariacontecido, como niño cogido en falda, movía los dedos en el hueco de su diestra temblorosa queriendo derribarlos por impotencia. El corro poco a poco llegó a converger todas sus miradas en el forastero que aún no había pronunciado palabra. Se hizo silencio. Por fin el recién llegado dijo, dirigiéndose al chino: ¿Cuánto importa toda su banca? El interrogado pestañeó haciendo una mueca apocalíptica y ridícula de desamparo, como si se fuese a recibir una bofetada mortal, y volviendo en sí, balbuceó, sin saber lo que decía: allí está todo. La banca importaba más o menos 50.000 soles. El hombre X nombró esta suma, extrajo una cantidad igual de su cartera y con majestad la colocó en el paño. Paño, apostándole al azar ante el pasmo de los circunstantes, el chino se mordió los labios y siempre rehuyendo al rostro de su nuevo adversario, empezó a barajar los cubos de mármol, sus cubos. Nadie acompañó a tan monstruosa y atrevida apuesta. El apostador único, solitario, sin que nadie, absolutamente nadie, menos el chino, pudiese advertirlo, extrajo del bolsillo su revólver, acercólo sigilosamente al cerebro de Chale y, la mano en el gatillo, erectó el cañón hacia aquel blanco. Nadie, repito, percibió esta espada de Damocles, que quedó suspendida sobre la vía del asiático. Muy al contrario, la espada de Damocles vieron a todos suspendida sobre la fortuna del desconocido, pues que su pérdida estaba descontada. Recordé que momentos antes habiese susurrado en la sala: siempre las más altas paradas son para Chale, no se puede con él. Era su buena suerte, era su sabiduría, no lo sé, pero yo era ahora el primero que preveía la victoria del chino. Hecho los, da- los dados o los costados y el espaldar del hombro
y el frontal del jugador. De nuevo, y con más óptima elocuencia repitióse ante mis ojos y ante mi alma. El espectáculo extraordinario, la desviación anatómica, la polarización de toda la voluntad que doma y sojuzga, entraba y dirige los más inextricables designios de la fatalidad. De nuevo, ante el esfuerzo creador del lanzador de dados, sobrecogido fui de un cataclismo misterioso que rompía toda armonía y razón de ser de los hechos y leyes y enigmas en mi cerebro estupefacto. De nuevo, esa partida simultánea de los dados entre iguales términos aleatorios de apuesta. De nuevo abrí los ojos, desmensurándolos para constatar la suerte que vendría a agraciar al gran banquero. Los mármoles corrieron y corrieron y corrieron. El cañón y el gatillo y la mano esperaban. El de la gran parada no miraba los dados, solo miraba fija, terrible, impactablemente a la testa del asiático. Ante aquel desafío que nadie notaba de ese revólver contra ese par de dados que pintarían el número de pluga a la invencible sombra del destino, encarnada en la figura de Chale. Cualquiera habría asegurado que yo estaba allí, pero no, yo no estaba allí. Los dados detuviéronse, la muerte y el destino tiraron de todos los pelos. Dos haces. El chino se echó a llorar como un niño.